soy la doctora Marga Magem, soy la coordinadora del Congreso SEOM 2021 y es para mí un placer estar aquí con vosotros en este último día del Congreso, que realmente creo que ha sido muy gratificante y muy interesante para todos. Ahora vamos a dar paso a la joya de la corona del Congreso SEOM, que son los diálogos SEOM que mantenemos entre oncólogos, periodistas, pacientes, y que yo creo que es donde los oncólogos nos acercamos realmente al objetivo de nuestro día a día, que son los pacientes. Esta ocasión hemos titulado los diálogos, hablamos de cáncer entre oncólogos, pacientes y periodistas, ahora y siempre, por y para los pacientes, parecido al lema que tenemos en SEOM 2021. El segundo diálogo tratará sobre la vacunación por y para los pacientes con cáncer, un tema muy candente, el COVID y el cáncer. Bueno, buenos días a todos y si continuamos con estos diálogos de la SEOM, nosotros vamos a hablar de la vacunación por y para los pacientes de cáncer. Para ello nos acompañan Araceli Salen Hurtado, de 56 años. En septiembre de 2019 le diagnosticaron un tumor en el esófago y desde esa fecha ha pasado por varias etapas de tratamiento y en la actualidad está en tratamiento oncológico y recibió la vacuna de Moderna, en este caso, en marzo y abril de 2021. Ella nos va a contar su experiencia con la vacuna como paciente oncológica y tenemos junto a ella, en la misma pantalla, al doctor Carles Pericay, oncólogo, que es el responsable oncológico de los tumores gastrointestinales y tumores neuroendocrinos del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell. El doctor Pericay ha participado en más de 150 estudios a lo largo de su trayectoria profesional como investigador principal e investigador colaborador. También ha participado en la redacción de 105 artículos indexados y en varios capítulos de libros. Es un oncólogo muy activo en la participación y dirección de reuniones y congresos nacionales e internacionales. En estos momentos, y de esto vamos a hablar en profundidad, coordina el estudio OnCovid Vacunas SEOM, que ha sido presentado, cuyos resultados han sido presentados, bueno, los resultados preliminares todavía no se ha publicado, han sido presentados como ponencia en una sesión de este mismo congreso. Un par de pinceladas sobre el estudio antes de dar paso al doctor Pericay para que nos explique también un poco los resultados preliminares de este estudio. Es un trabajo que ha analizado pues, a casi 1.900 pacientes, aunque ahora ya hay reclutados más de 2.500, pero los primeros resultados se basan en 1.900 pacientes oncológicos que han recibido la vacuna en unos 100 hospitales de España. Y bueno, hay resultados muy interesantes tanto del resultado de esta vacunación como de la percepción de los propios pacientes sobre cómo les ha ayudado, ¿no? esta inmunización a también poder hacer una vida normal. Así que, sin más, Carles, si te parece, te doy paso para que nos expliques un poco sobre este estudio y hagas tu ponencia. Muchas gracias, Nuño. Bueno, lo primero, comentar que estamos, tanto Araceli como yo, en la misma sala. Entendíamos pues, que la relación médico-paciente pues, es eso, ¿no? Al final es relación médico-paciente en casi todo. Yo conozco mucho de su familia, de sus cosas, de sus intereses, pues porque quieras que no, al final los meses, años de relación te llevan, ¿no? Y ella pues también conoce cosas mías, ¿no? Porque al final pues la relación es bidireccional, ¿no? No se entendería probablemente una relación médico-paciente unidireccional si realmente la queremos hacer correctamente, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, el estudio pues viene un poco en eso. Siempre que los oncólogos queremos hacer estudios, queremos avanzar en el conocimiento que tenemos y que queremos tener para nuestros pacientes, siempre es por eso, porque queremos mejorarles, queremos mejorarles. Lo que pasa es que no podemos mejorar si no sabemos realmente qué está pasando. Con lo cual, una de las cosas que nos planteábamos era ¿qué hacemos con las vacunas?
No voy a hablar de lo que es la pandemia que hemos sufrido y la hemos sufrido todos. No, esto aquí no hay discusión, no hay diferencias. Todos hemos sufrido la pandemia y, bueno, por suerte, ¿no? Llegó algo que todos pensábamos, y es que la posibilidad de prevenir las infecciones debía de llegar tarde o temprano. Había diferentes estudios se hicieron, ¿no? Con el que más recuerdo quizás como más importante, la hidroxicloroquina, ¿no? Que se le dio a muchos pacientes porque parecía que eso era lo que iba a curar a los pacientes que tenían ya la infección. Al final el estudio nos dijo que no, pero lejos de eso incluso nos dijo que había muchos pacientes que se morían por problemas cardíacos por culpa de la hidroxicloroquina. Bueno, eso es lo bueno de hacer estudios, no continuar con un fármaco que realmente no funciona. Y otros estudios que se han hecho con antivirales, con células madre y demás, que bueno, están en marcha y veremos. Simplemente como apunte, y luego ya nos pasamos directamente a las vacunas, pero creo que es importante, ¿no? Es el hecho de que en estos momentos se ha presentado un fármaco de Merck Sharp & que reduce en el 50% la mortalidad de los pacientes con cáncer, perdón, con infección, no con cáncer, no, con infección por COVID. Es decir, que bueno, parece que poco a poco iremos, ¿no? Pudiendo salvar a los pacientes que tengan la infección. Pero lo que tenemos que hacer es intentar no tener la infección, ¿no? Al final, eso es lo que realmente nos va a permitir vivir en normalidad. En ese punto, las vacunas empezaron a finales del año pasado, empezaron ya a plantearse los estudios, salieron los primeros resultados de Pfizer, de la vacuna de Pfizer en diciembre, han ido saliendo luego las de Moderna, AstraZeneca, Janssen y demás. En estos momentos hay más de 380 vacunas en marcha en distintas fases de su investigación y probablemente irán saliendo más, algunas se van a caer, otras no, pero bueno, ya realmente es algo que tenemos claro que vamos a tener que administrarnos. Y una de las cosas que hubo en su primer momento era los posicionamientos tanto de los órganos de regulación, ¿no? De nuestro país, en general de todos los países, pero bueno, hablando ya de España, de nuestro país, de vacunar a todos las personas mayores de una cierta edad, los pacientes que estuvieran, no, pacientes o personas que estuvieran en residencias, los sanitarios, pero quedaban ahí los pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos al final son pacientes que tienen mucho riesgo, no porque tenga 40, 50 años un paciente, si está en un tratamiento que inmunodeprime de forma clara y evidente, no debas de valorar esa posibilidad de reducir el riesgo de infectarse. Ahí es cuando pues, ya el posicionamiento de SEOM fue duro, fue, yo creo que por suerte, incuestionable, ¿no? Y realmente a partir de febrero o marzo es cuando empezamos a vacunar a nuestros pacientes. Pero claro, ¿qué pasaba? Que en los estudios no había pacientes que estuvieran en tratamiento con quimioterapia, con los estudios pivotales de las vacunas. Es decir, que lo que no sabíamos era qué pasaría con nuestros pacientes. Había, pues eso, estudios o papers, ¿no? Trabajos de opinión de expertos que nos decían, oye, pongámosles las vacunas, pero dejemos pasar una semana o 2 semanas antes de darles el tratamiento. Pero claro, esas semanas quizás el paciente se infectaba. Total, que empezamos a vacunar a los pacientes en marzo y algunos pues se ponían la vacuna por la mañana y la quimioterapia por la tarde o viceversa. Es decir, que realmente era una situación y a sus preguntas muy lógicas ¿y eso lo podemos hacer? No teníamos ni idea. No teníamos ni idea y Araceli pues, es un ejemplo que os podrá comentar luego en su experiencia, ¿no? Bueno, empezamos los pacientes, los tratábamos y los vacunábamos y ahí es donde nació el estudio, la capacidad de poder saber qué pasa con nuestros pacientes, qué pasa si están recibiendo un tratamiento, qué les pasa si han recibido, si no están o están con un tratamiento hormonal, y esto es lo que hemos conseguido. La capacidad de hacerlo rápido creo que fue lo mejor, pero eso podemos hablarlo después, que si no me como todo el diálogo.
Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, pues luego hablamos un poco más en detalle de ese estudio y de los resultados, pero vamos a escuchar la primera persona de Araceli, que nos tiene que contar bueno, su experiencia con la vacuna y los tratamientos. ¿Cómo te ha ido, Araceli? Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues para mí fue un antes y un después, evidentemente, en la vacuna, porque te puedes imaginar que pillar cáncer en plena pandemia pues es un riesgo grande para nosotros y además un temor, ¿no? Entonces, bueno, yo además pasé toda la operación y el posoperatorio en marzo de 2020, justamente cuando pleno confinamiento. Fue una situación muy dura porque, bueno, pues estábamos ahora en el hospital sin poder ver a la familia, bueno, viendo por la tele todo lo que se pasaba fuera en el exterior del hospital. En el hospital también, pues bueno, nos iban pasando de una habitación a otra, intentando pues que los enfermos que no teníamos COVID estuviéramos apartados del resto del hospital y, bueno, haciendo todo lo posible para tenerlos más controlados. ¿Por qué os explico esto? Pues porque evidentemente mi situación era de mucho temor ya no solamente por la enfermedad, por la operación, sino viendo todo lo que había en el exterior. Por suerte, bueno, pues luego cuando salí del hospital el 30 de marzo me fui a mi casa con mi familia, estuvimos confinados como todo el mundo y luego vino realmente el temor, ¿no? Que ellos salían al exterior a hacer su vida normal y yo me quedaba en casa y no sabía lo que podía entrar en mi casa, ¿no? Eso fue, evidentemente, yo con mi familia, pues perfecto, porque ellos iban con muchísimo cuidado, con todas las medidas de seguridad, con la mascarilla, siempre un cuidado de no traer nada a casa, pero claro, es que esto es imposible. Cuando me dijeron que me vacunaban, bueno, fue una alegría enorme, porque pensé, al menos esta protección la voy a tener y voy a estar más tranquila. Y fue, pues la verdad, fue una alegría muy, muy grande. La primera dosis me la suministraron en marzo de 2021, justo una semana después del tratamiento que tenía, y al cabo de un mes, pues lo mismo, después de la semana del tratamiento me pusieron la segunda dosis. En la primera dosis tuve efectos secundarios más leves, pues como décimas, escalofríos, dolor muy local en el brazo. Y en la segunda, ya me lo advertía un poco todo el mundo que lo había pasado, pues fue más duro. La verdad es que los efectos secundarios fueron más fuertes, sobre todo el dolor del brazo ya no era local, sino que era todo el brazo que no podía moverlo, décimas hasta 37,5, 38. Pero bueno, esto duró un día y medio y al día siguiente yo era la mujer más feliz del mundo, porque pensé, bueno, ya tengo la dosis, la pauta completa y podemos ir relajando un poquito las medidas tanto en casa como poder ya socializarme con familia, con amigos que no había visto desde hacía un año y pico, porque me había coincidido todo, la operación, la pandemia, todo. Entonces para mí fue pues una felicidad, la verdad, un cambio total. Claro, entiendo que ha sido, además es especialmente importante, ¿no? Todos queríamos volver a nuestra vida normal y para eso la vacuna era esencial, pero claro, en un caso como el tuyo, Araceli, es más, ¿no? Tú lo mencionabas y es terrible, ¿no? Esa soledad en el hospital y la vacuna, que por lo que cuentas, los efectos secundarios no son muy diferentes a los que se da en la población normal, vamos, normal, es decir, en la población que no son pacientes oncológicos. Exacto, yo bueno, la experiencia que tenía, pues primero vacunaron, en mi familia primero vacunaron a mi madre, que ya cuando vacunaron a mi madre, creo que fue en enero o así, ya dijimos, uy, qué bien, la yaya ya está vacunada. Luego ya vine yo, luego el resto de familia, y todos hemos tenido más o menos síntomas similares con diferentes vacunas, porque bueno, yo personalmente me administraron la Moderna, pero bueno, familiares con AstraZeneca, con Pfizer, y todos hemos tenido más o menos síntomas similares. Ya que tampoco no creo que influya directamente porque yo esté en tratamiento, ¿no? En el tema de los efectos secundarios. Esta es mi percepción, ¿eh? Sí. Carles, no sé si nos puedes decir si el perfil de Araceli es el normal que vosotros habéis estado viendo en ese estudio, es decir, ¿qué habéis visto en estos casi 1.900 pacientes oncológicos como Araceli y que se han vacunado? ¿Qué resultados tenéis?
Sí, los resultados, un poco en lo que sería el descriptivo propiamente, hemos visto, ¿no?, que el 50% de los pacientes se han vacunado con Moderna, perdón, con Pfizer, el 40% con Moderna y luego un 8% con AstraZeneca. Esto tiene que ver un poco en cómo se hicieron las cosas, ¿no? Es decir, se valoró la posibilidad de que las vacunas en la gente con tratamiento, es decir, inmunodeprimidas o con capacidad de ser inmunodeprimida por los tratamientos, se administrasen tratamientos sin vectores, sin adenovirus, ¿no? Es decir, que fueran con mRNA. Sí que es verdad que AstraZeneca se ha administrado, pues, a gente de fuera, gente que estaba en tratamientos quizás con fármacos menos agresivos, menos inmunosupresores, como puede ser, por ejemplo, en el cáncer de mama que habéis hablado, pues estabais hablando previamente, con antihormonales, ¿no? Es decir, tratamiento hormonal y demás. A partir de ahí, lo que hemos visto, pues una de las cosas que nos ha parecido realmente curiosa, ¿no? Y es que los efectos secundarios son idénticos entre los pacientes con tratamiento y los que no tienen tratamiento, es decir, que en este aspecto no hay una variabilidad y eso es algo que, aunque pudiéramos pensar que era así, no teníamos por qué saberlo, ahora sí que lo sabemos, ¿no? Pero es curioso cómo la primera dosis de tratamiento administrado con la vacuna de AstraZeneca es más tóxica, y cuando digo más tóxica produce más efectos secundarios a los pacientes a los que se les administra, mientras que la segunda vacuna administrada de Moderna es la que produce más efectos secundarios. Y es un dato realmente curioso que nos ha extrañado y que bueno, queremos darle un poco más de vuelta. Es decir, esto es lo que hemos visto ahora, pero entendemos que hay que darle un análisis estadístico un poquito más, no diré que más serio, porque serio lo ha sido, pero sí que intentar buscar alguna explicación. Más que nada porque esto nos está abriendo hipótesis muy interesantes, que son las de las pautas de vacunación. Es decir, ha habido ya, hasta ahora era, si te administran Moderna en la primera dosis, Moderna en segunda dosis. Si te administran AstraZeneca primera dosis, AstraZeneca segunda dosis, ¿no? Es decir, hasta ahora era el tema. ¿Qué pasa? Con esto ya hay algunos estudios, ha salido publicado en Nature un artículo en el que ya están buscando y viendo cómo si administras una primera dosis de una vacuna con una segunda dosis de una vacuna distinta, y cuando digo distinta hablo desde el punto de vista, por ejemplo, AstraZeneca con adenovirus y Moderna con RNA. Es decir, parece que esto puede aumentar la capacidad inmunógena de nuestro cuerpo en relación a la fabricación de anticuerpos contra el virus. Luego habrá que ver esto, cómo se traduce en el día a día, cómo se traduce en la reducción de infecciones, es decir, en la prevención. Pero sí que, analíticamente hablando, los anticuerpos mejoran, la inmunogenicidad mejora. Con lo cual, claro, si podemos tener secuencias que con anticuerpos nos mejoran, con inmunogenicidad nos mejora, y encima podemos plantearnos cuáles son las que menos efectos secundarios producen, quizás nos podemos plantear una secuencia, pues AstraZeneca de primera al revés, Moderna de primera y AstraZeneca de segunda. ¿Por qué? Porque si en efectividad va a ser igual o mejor y vamos a tener menos efectos secundarios, oye, ¿qué más queremos? ¿No? El problema de todo esto es que en estos momentos estamos generando la evidencia. No hay 3 años. Dentro de 2 o 3 años probablemente podamos tener esta sesión y quizás la tengamos bastante distinta. O quizás ya no sea ni interesante tenerla, porque ya sabremos muchas cosas. Pero en estos momentos las hipótesis son tantas y tan excitantes todas esas hipótesis de cara a poder, lo que hemos dicho antes, mejorar a nuestros pacientes. Pero bueno, no solo a nuestros pacientes, al final mejoras a todo el mundo, ¿no?
en este sentido, yo creo que una pregunta que se puede estar haciendo todo el mundo es el asunto de la tercera dosis, ¿no? Entonces, quería que tal vez Araceli nos cuente cómo funciona eso, si vas a recibir la tercera dosis o ya la has recibido y bueno, igual, Carles, tú puedes añadir algo de cuál es el protocolo con los pacientes oncológicos. Pues sí, ya he recibido el aviso de que me van a poner la tercera dosis. Todavía no tengo la cita, pero en principio lo comenté con el doctor y bueno, pues la vamos a recibir la tercera dosis. A ver cómo, ya os contaré. Sí, la verdad es que en estos momentos ya el Sistema Nacional de Salud ya está en marcha para administrar terceras dosis a centros, ¿no? A residencias de ancianos, a gente mayor de una cierta edad, es decir, que tengan más riesgo, y gente que está recibiendo tratamientos inmunodepresivos, ¿no? Tengamos en cuenta que los estudios, claro, nos basamos en los estudios que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Faltan, pues hombre, a nosotros nos gusta tener, si tenemos 3, 4, 5 o 7 estudios, pues mejor que uno solo. Pero bueno, de momento, a día de hoy, con uno solo estamos viendo que hasta la mitad de los pacientes que han sido vacunados con 2 dosis recibiendo tratamientos, reducen el número de anticuerpos a más de la mitad. Es decir, que estamos planteándonos la situación real de que la inmunogenicidad se pierde con el paso del tiempo. Con lo cual, en estos momentos ya estamos en esa tercera dosis en gente de riesgo, pero probablemente acabemos teniendo tercera dosis en gente de no riesgo. La duda, que es real en estos momentos, es si esa otra gente tendrá que ser semestral o anual. Esta es la duda en estos momentos. Pero a día de hoy, los pacientes que llevan 6 meses, les estamos ya diciendo que se vacunen. Están apareciendo ahora noticias de esta mañana, ¿no? Que en Inglaterra pues, están teniendo ya un rebrote de COVID, pero encima con las variantes que son quizás un poquito más agresivas. Es decir, que realmente probablemente estamos hablando de que habrá que tener esa inmunogenicidad a flor de piel y quizás semestral. Anual, yo creo que casi seguro tendremos que tenerla, a menos que cambien mucho las cosas. Semestral, probable. Hablas, Carles, de inmunidad y yo creo que aquí está una de las claves de la vacunación en general, ¿no? La inmunidad ha sido el caballo de batalla, ¿no? de esta pandemia. Y quería preguntarte por tu estudio, es decir, muchos pacientes, incluida Araceli, reciben inmunoterapia, que al final es un tratamiento que intenta enseñar al propio sistema inmune a combatir los tumores. Y las vacunas también es una especie de entrenamiento de nuestro propio sistema inmune. Entonces, no sé si habéis visto si hay algún problema de imbricación de estos dos tratamientos que al final operan o modulan la inmunidad de la persona, ¿no? A ver, sí, hemos encontrado, y esto es unas cosas que entendemos que realmente aportamos dentro de lo que es la ciencia, porque aparte ha sido también publicado desde el punto de vista de anticuerpos, ¿no? Desde el laboratorio. Nuestro estudio no es de laboratorio, nuestro estudio es de calle, vamos a decir, ¿no? Lo que hemos visto es que en los pacientes que reciben inmunoterapia, en la primera dosis no hay un cambio en las toxicidades. Es decir, da igual que recibas quimioterapia, inmunoterapia sola o algún otro tipo de tratamiento, orales, lo que nosotros llamamos inhibidores o de pequeñas moléculas o lo que llamamos tratamientos hormonales. Ahí no hemos visto ninguna diferencia en todos los pacientes. Pero, ¿qué ha pasado en la segunda dosis? En la segunda dosis lo que hemos visto es que los pacientes que estaban recibiendo inmunoterapia tenían más toxicidad, presentaban más efectos secundarios.
presentaban más dolor local, presentaban más cefalea, cefalea es dolor de cabeza, presentaban más mialgias, dolor muscular generalizado, presentaban más aumento de temperatura, fiebre décimas o ya fiebre clara, presentaban más malestar general, se encontraban peor. Y claro, uno dice, en general, si no tienes este estudio, uno cuando viene el paciente, cuando viene Araceli a mi consulta, me dice, bueno, me he encontrado peor. Claro, dices, bueno, la quimioterapia, la vacuna, bueno, un poquito, ¿no? Pero no es la quimioterapia la que ha aumentado los efectos secundarios, es la inmunoterapia, que es un dato que nos ha parecido realmente extraño, porque uno asocia muchos efectos secundarios a la quimioterapia. Estoy recibiendo quimioterapia, tendré pues un montón de cosas, y la inmunoterapia es poca cosa, un poquito, pero bueno, la inmunoterapia por sí sola tiene sus efectos secundarios, sobre todo cuando se administra a largo plazo, pero bueno, más o menos lo vas llevando. En cambio, la quimioterapia, bueno, eso Araceli lo puede contar luego mejor que yo, está claro, ¿no? Cuando uno recibe la quimioterapia, nota ese chafamiento que te produce. Pues no, cuando administrábamos la segunda dosis, los pacientes describían muchos más efectos secundarios si estaban recibiendo inmunoterapia en monoterapia o inmunoterapia en combinación. Esto, ¿cuál es la explicación? Y en este paper que ha salido publicado es que la vacuna lo que hace es aumentar las células de defensa, los linfocitos T, aparte de los B para producir anticuerpos, pero sobre todo los linfocitos T. En la primera dosis lo que hace es activarlos. En la segunda dosis es cuando ya se produce la inmunidad, vamos a decir, a largo plazo, ¿no? La que sería de recuerdo ya generalizado, que luego es la que hemos visto que va bajando. Pero sí que en ese momento tenemos un tratamiento que es la inmunoterapia, que también actúa a ese nivel. También actúa potenciando esas células para que vayan en contra del tumor. Y parece que eso es lo que produce ese aumento generalizado de sintomatología, el malestar, la fiebre, los dolores de músculos, los dolores óseos y demás. Araceli, no sé si tú nos puedes dar más detalles de eso. Lo que comenta el doctor, yo en la primera dosis, pues esto, tuve un malestar, pues general, décimas, el dolor local en el brazo, pero ni mucho menos como en la segunda dosis. La segunda dosis realmente fue un estado de cansancio, agotamiento, el dolor del brazo era insoportable, por las noches no podía dormir, bueno, fueron 2 noches, pero noté que aquello era mucho más fuerte que la primera vez. Esto y es una diferencia que en mi caso en particular, pues lo noté muchísimo. Pero es curioso lo que comentas, que te duraron los efectos secundarios un día, prácticamente. O sea, empecé la misma tarde que me administraron la segunda vacuna, bueno, yo por la mañana perfecto, todo muy bien, pero llegó la tarde y me cambió, pero vamos, empecé a encontrarme muy cansada, con mucho dolor de brazo, décimas, cada vez la fiebre iba más, además me tomaba paracetamol con ibuprofeno combinado y no me servía de nada. La noche aquella fue horrible porque el dolor de brazo no es que no me dejaba dormir. Y bueno, además el día 23 de abril es San Jordi aquí en Cataluña y pensé, a ver si para mañana, que es un día que nos gusta celebrar, puedo estar mejor. Y sí, bueno, efectivamente por la mañana ya me encontraba mejor, pero durante ese día persistió todavía el cansancio, el dolor del brazo, todo eso, y luego un par de días más y ya está. De cara a la tercera dosis, ¿se pueden esperar también nuevos efectos secundarios o ya sería una cosa, bueno, es una tercera dosis, es una dosis de recuerdo, en teoría no debería haber tantos problemas, pues sí, no sé. Pues la verdad, yo me imagino que habrá menos efectos secundarios. Me imagino justamente por eso, porque ya el cuerpo ya no está en fase de subida, sino que ya está en fase de meseta, ya está en fase plana, pero está claro que tendremos que verlo. ¿Por qué? Justamente por lo que estábamos comentando antes. Si vamos bajando la inmunogenicidad y a los 6 meses volvemos a estar en una fase muy baja de células activadas, vamos a decir, quizás volvemos a tener
una fase otra vez como una segunda dosis. Es decir, tengo algo de recuerdo, pero no tengo esa capacidad y tengo que aumentar las células, tengo que activarme. Y eso es algo que veremos. De hecho, en el estudio está claro que no estaba previsto una tercera dosis, o al menos no lo habíamos previsto en su momento, ¿no? Es decir, pero estamos planteándonos entrar justamente ese cuestionario, un cuestionario de tercera dosis, para ver realmente pues, qué pasa. Justo, yo creo que esa pregunta que has hecho es totalmente acorde en la situación en la que estamos. Es decir, la pregunta del millón no la tenemos, la podremos contestar, pero no sabemos, ¿no? Yo pienso que será lo que he comentado al principio, ¿no? Es decir, va a ser menos, tendrá menos efectos secundarios. Pero, claro, también dependerá. Una de las cosas que no sabremos es el nivel de inmunogenicidad que tendrá el paciente cuando se administre la dosis, que ahí sí que podría ser interesante justamente para coincidir, para contestar, ¿no? Si estás en un nivel alto, ¿qué tienes? Y si estás en un nivel bajo, ¿qué tienes? ¿No? ¿Cuál es el efecto secundario y qué puedes esperar? Pero sí, estamos pensando ya en alargar algo el estudio para poder tener estas terceras dosis de nuestros pacientes, por intentar, bueno, incluso lo que comentaba, ¿no? Esa secuencia de vacunación para que nos pueda realmente ayudar a todos, ya que estamos y hemos hecho este esfuerzo, pues realmente continuarlo. Claro, en este sentido los pacientes oncológicos y otros inmunodeprimidos son un poco a la vanguardia, ¿no? O sea, no sabemos hasta dónde podemos extrapolar los datos pero vamos, son los primeros, no vamos a decir conejillos de Indias porque no lo son, claro, pero que son los primeros en recibir esa tercera dosis y estamos todos muy pendientes, ¿no? de lo que pase ahí. Claro. Es lo que comentaba al principio, es decir, en los estudios pivotales de las vacunas, los estudios que se realizan para probar esas 30 y pico mil, 40.000 personas que recibían o no recibían la vacuna y a partir de ahí se vio que era buena, ahí no había pacientes con tratamientos inmunodepresivos, ¿no? Claro, que es lógico, que no es una cuestión de sesgar cosas, ¿no? Simplemente uno intenta hacer el estudio en pacientes libres, ¿no? De cualquier noxa que pueda venir de fuera. Pero claro, el problema es que en estos momentos no se va a hacer un estudio en pacientes oncológicos entre poner y no poner vacuna. Eso creo que es una evidencia que hay, pues sabemos que hay gente negacionista, por suerte pocos, pero los hay, pero no creo que esos tampoco entrasen dentro de esa idea, ¿no? de participar en un estudio en el que ellos fueran los que no reciben vacunas y otros sí, ¿no? Con lo cual, como no lo va a haber, lo que tenemos que hacer es aprovechar que los pacientes se están vacunando, y es lógico que hay que hacerlo, aprovechar cada paciente como ese granito de arena para construir la piedra. Se comentaba en la sesión anterior, y yo no sé, yo creo que es bueno también, ¿no? Recoger alguno de los guantes de la sesión anterior, porque creo que también es la continuidad, ¿no? Y es la participación en estudios. Esa participación en estudios es lo que ha hecho que en estos momentos haya muchos pacientes que se están salvando por culpa, entre comillas lo de culpa, de que otros compañeros, compañeras previas han participado en esos estudios y hemos ido avanzando en los distintos tratamientos para tener en estos momentos unos tratamientos que se asemejan a los que había hace 15, 20 años, que son mucho mejores, que salvan más gente. O sea, que realmente la investigación justo es eso. La investigación es justo eso. En este caso, ¿estamos investigando? Sí, ¿por qué? Porque estamos obteniendo unos datos que nos permitirá tratar mejor a nuestros pacientes. Sí que es verdad que son vacunas, bueno, pero es que las vacunas se las tendrán que administrar. Pues, oye, si me pueden dar la mejor secuencia para que yo esté lo más cómodo posible, no tenga que pasarme una noche o 2 noches sin dormir, con una fiebre que no me deja vivir, con un dolor tal, pues oye, yo habré dado por bueno el haber empezado este estudio. Claro. Además, como decías, Carlas, que me ha parecido un dato interesante, decías que probablemente haya que dar una dosis de recuerdo cada año, ¿no? Entonces, estos datos que obtengáis ahora, pues van a ser como el ABC para los próximos años, ¿no? Porque este virus habrá que tenerlo siempre a raya, sobre todo en los pacientes más vulnerables, ¿no?
Totalmente, totalmente. Realmente la idea nació y en el racional del estudio, siempre que hacemos un estudio tenemos un racional inicial para luego, ¿no? Porque el estudio ha pasado por un CEIC, es decir, un comité de ensayos clínicos, es decir, no es una invención que uno se levanta un día por la mañana, sino que ha pasado un comité, ¿no? Con todos los avales que se necesitan para que el estudio sea un estudio como Dios manda, y en el racional justamente entraba eso. Y estoy hablando de marzo, pero estaba la posibilidad de tener que administrar una tercera dosis. Sí que es verdad que inicialmente yo pensaba que sería un poquito más tarde, las cosas como sean. Yo pensaba que sería al año, en enero, febrero, marzo, pero bueno, pues si es a los 6 meses, a los 6 meses. Pero está claro que conocer qué le va a pasar a mi paciente, poder decirle, mira, no te pongo la quimioterapia hoy vacuna y la semana que viene quimioterapia, o al revés, te pongo hoy la quimioterapia y la vacuna la semana que viene. Esos son datos que todavía no los hemos analizado, porque al final, como estamos todavía en el estudio, nos quedan todavía muchas cosas que analizar del estudio, pero sí que tendremos los datos de cuándo se vacunó y si estaba justo en el tratamiento durante ese día, si hacía 15 días. Es decir, podremos ver justamente eso, si realmente es bueno o da igual administrar la vacuna durante, y cuando digo durante es durante la administración del tratamiento, o podemos dejar o debemos de dejar una semana, 2 semanas, y luego también podremos ver qué tipo de vacuna es más tóxica en ese aspecto, ¿no? Es decir, igual no tenemos alguna sorpresa y resulta que Moderna pues tiene que administrarse antes y quizás AstraZeneca se pueda administrar después, no lo sé, pero todo eso todavía, como no está cerrado el estudio, todavía no hemos entrado a analizar todo eso, pero sí que hemos querido dar datos porque entendíamos que realmente los datos que hemos aportado son muy, muy, muy importantes. Hay un dato en el estudio que me comentabas antes de comenzar la charla que me ha parecido también muy interesante, ¿no? Que decías, ya es un tema de percepción de los propios pacientes, ¿no? Ellos dicen que, bueno, en el 90% de ellos su angustia o su miedo ante la COVID y supongo que también ante su enfermedad disminuyó gracias a la vacunación. Y para esto yo quería preguntarle a Araceli si has vivido, o sea, claro, si has vivido con miedo hasta que has podido recibir la vacuna, ¿cómo ha sido esa, pues no sé, esa angustia en tu caso? Sí, más que miedo es lo que tú dices, angustia, ¿no? Pues el saber que pues, eres una persona inmunodeprimida y que estás conviviendo con otras personas que están haciendo su vida normal, su trabajo, sus estudios y que entran y salen de casa con muchas precauciones, pero que claro, no depende tampoco muchas veces de las precauciones, sino que ya sabes que los picos altos de la pandemia, pues la verdad es que se contagió primero mi hijo, fue en Navidades, cada uno que se ha ido contagiando se ha tenido que ir de casa y está confinado en otro domicilio. Luego mi pareja fue en febrero del 2021 y mi hija pues en junio de 2021. Con lo cual esas 3 personas, claro, a la que ellos se enteraban de que se encontraban mal o ya les dio positivo, pues lo primero que hacen es separarse de mí rápidamente porque, claro, es un riesgo, ¿no? Y yo, como ya había recibido las vacunas, pues la verdad es que me sentía... no, digamos, más tranquila en el aspecto de que, bueno, tenía un escudo ahí, ¿no? Que quizás me protegía. Y evidentemente me hice las PCRs correspondientes, me hice las pruebas y en todos los casos me dio negativo. No sé si fue porque ellos toman muchas precauciones por la vacuna, pero la verdad es que 3 personas de mi familia lo han pasado y a mí no me han contagiado. Cosa que yo he seguido con mis pautas igual, de cuidados, y ellos también, ¿no? Pero bueno, que fueron 3 casos que he tenido en casa y que por suerte ni mi madre ni yo, que éramos las 2 personas de más riesgos, nos contagiamos. Con lo cual, bueno, pues yo entiendo que la vacuna aquí también ha tenido algo que ver y que bueno, pues me sentía mucho más tranquila en este aspecto, ¿no? Y mi familia, sobre todo también la familia, porque la familia lo pasa muy mal. O sea, ya no solamente es el paciente, porque la familia en estado así de pandemia realmente tiene mucho miedo de llegar a casa y de contagiarte. Claro. Entonces, eso es muy duro para la familia también.
también. No solamente para nosotros, porque al final nosotros estamos más en casa o salimos a hacer las visitas, pero nos controlamos más, pero la familia, que es la que está en la calle, entra y sale, y yo sé que ellos lo han pasado mal y han pasado mucho miedo por mí por no contagiarme. Y a raíz de que estábamos todos vacunados, bueno, pues ya fue una fiesta para decirlo, pero sí que hicimos alguna celebración que teníamos pendiente. Claro, una liberación, supongo. Y, Carlas, ¿qué ves en otros pacientes con el mismo perfil? También entiendo que todo esto tiene un impacto ya no solo físico, sino psicológico, ¿no? En algunos casos puede esta angustia de tanto, bueno, de los familiares, pero también del paciente, ¿no? De por un lado querer estar con su familia, pero por otro lado saber que se pueden contagiar por ellos, ¿no? Está claro, ¿eh? Yo creo que lo que ha contado Araceli, no sé si se puede pasar al 90 o al 100%, ¿no? de los pacientes, pero realmente había gente con mucho miedo, pero el problema es que nosotros tampoco les podíamos decir muchas cosas, y estoy hablando ahora de marzo, abril, mayo, junio de 2020, ¿no? Porque tampoco sabíamos nosotros mucho más de lo que había. Te imaginabas que podías pasarlo respiratoriamente, ¿no? Por nebulizaciones, pero bueno, yo creo que no he limpiado nunca tanto mi despacho, el teléfono y todo como durante esos meses, ¿no? Era después de cada paciente, las manos limpias, es decir, era algo que luego hemos visto pues, que ya no es tan importante lo de las manos. Sí, hombre, hay que limpiárselas, pero que ya no es esa locura, ¿no? Pero realmente una de las cosas que hemos visto en el estudio y que las podemos transmitir y transportar a nuestros pacientes es que antes de vacunarse, los pacientes había un 30%, 20 y algo, que decían que probablemente no les cambiaría en nada el vacunarse. Esto puede tener algo que ver el hecho de que todos los pacientes o muchos de ellos han contestado cuando ya estaban vacunados. Con lo cual ahí puede haber la información que esté un poco mezclada entre lo que yo pensaba, lo que pienso y lo que pensaré, ¿no? Y ahí sí que hay que cogerlo con unas ciertas pinzas, ¿vale? Y lo que hemos visto es que de ese 20 y pico, 30% que decían que no cambiarían, el resto tenía claro que sí que les iba a cambiar cuando se vacunaran. Cuando se han vacunado, hemos visto que hay un 30% que describe que su vida no ha cambiado. Claro, ahí no preguntamos si su vida no ha cambiado porque ya hacían de todo antes y siguen haciendo de todo después, porque estaban en fase deprimida antes y siguen en fase deprimida después, eso no lo sabemos, ¿eh? O a veces puede ser, pues eso, ¿no? Los negacionistas que se vacunan, pero porque casi les obligan, pero hacen su vida, bueno, haciendo de todo sin ningún tipo. Claro, ese punto no lo hemos visto, pero sí que está claro que hay un 75, casi 80% de los pacientes que su vida ha cambiado para poder relacionarse con la gente, familiares, como lo que ha comentado Araceli, familiares dentro, sobre todo fuera cambió. Es decir, ahora ya me junto, aunque estemos fuera, pero me junto, porque ya estoy harto de estar en casa sin ver a nadie. Todos tenemos, ¿no?, las imágenes que se han visto, ¿no?, en las televisiones y demás, de esas familias pues hablándose a través de un cristal o hablándose de un piso abajo o incluso abrazándose con un plástico, es decir, cosas que yo creo que son para pensarnos nuestro futuro como humanidad, si tenemos que seguir así, ¿no? Realmente, yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Y es que la gente ha tenido esa coraza, pero no el plástico, sino una vacuna que es la que le ha permitido, con controles, con medidas, con mascarillas, con todo, está claro. Pero, coño, hemos podido abrazar a nuestros seres queridos. Creo que eso, vamos, no hay negacionista que mejore eso. No puede ser, ¿no? Totalmente. Carles, mencionas los negacionistas varias veces. No sé cuál es tu experiencia como médico ahí en el hospital, si
si realmente encuentras pacientes que dicen, mira, yo no me quiero vacunar, no creo en esto, porque además también es algo conocido, también existen pacientes oncológicos que deciden no tratarse porque no confían o porque no confían en los tratamientos. Entonces, ¿cuál es tu experiencia como médico en esto? Sí, tengo pacientes y probablemente todos los oncólogos coincidirán conmigo. Pocos, pero tengo pacientes, ¿no? No quieren vacunarse, no quieren. Dicen que no, porque es peor el remedio que la enfermedad, es peor vacunarse porque tendré fiebre tal, que me moriré. Claro, toda una serie de cosas en las que si te sientas con ellos y les explicas y les dices, ¿no? Y es que si te infectas del virus, las posibilidades de morirte son superiores al 30%. Si no te infectas del virus, las posibilidades de morirte por la vacuna son del 0,0000 no sé cuántos. Y habría que ver los efectos secundarios, cuáles claramente se puedan relacionar con la vacuna. Me explico. Cuando tú vacunas a 10 millones de personas, entre esos 10 millones de personas probablemente haya gente que tenga que tener un ictus justo esa semana. ¿Por qué? Porque el ictus existe. Habría que ver si realmente tienes muchísimos más ictus en esa franja. Y no estoy diciendo que no sean vacunas que puedan tener efectos secundarios, no lo estoy diciendo eso. Pero está claro que las posibilidades de morirte de una vacunación anti-COVID son tan bajas en relación a las que tienes de morirte cuando coges el virus, que es que no admite comparación. Yo he tenido algunos pacientes y tengo que reconocer que hasta donde yo recuerdo, solo una paciente no se ha vacunado hasta el momento y de momento no le ha pasado nada. Claro, si con eso vamos diciendo que, mira, como no me ha pasado nada, no he cogido el virus, pues no te vacunes, quizás no es la forma, ¿no? Pero todos los demás han acabado vacunándose. Y sí que es verdad que la paciente que no se ha vacunado, la angustia es alta. La angustia es alta. ¿Por qué? Porque ella sabe que no se ha vacunado y sabe que hay un virus. No es tonta, solo faltaría, Es decir, sabe lo que hay. Con lo cual vive en una angustia permanente de si lo cojo, si no lo cojo, si tal, si... ¿no? En cambio, la gente que se ha vacunado al final, medios me han dicho, estoy más relajada, sigo manteniendo las medidas con las mascarillas, sigo manteniendo las medidas de vigilar, pero me he relajado mucho. Claro, es que al final se trata de eso. Relajarte sabiendo que estás haciendo algo que va a tu favor. Es que al final va a tu favor la vacunación. Es una liberación, por lo que contaba Araceli, ¿no? Pero digo, o sea, es que mentalmente, solamente mentalmente, el hecho de saber que tienes ahí ese escudo, ¿no? Que aunque tú sigas manteniendo tus sistemas de seguridad, todas las medidas, pero tienes ahí tu escudo que, bueno, te sientes protegido y te sientes, vamos, yo creo que no hay color de antes y después para mí, Es una cosa muy personal, pero yo, vamos, además entiendo que me han podido poner las vacunas y bueno, ha sido un antes y un después. Claro. Y entiendo que es la llave a obtener todos los beneficios de los tratamientos oncológicos, que cada vez son mejores, cada vez son más efectivos en dar más años de vida a los pacientes o incluso curarles. Y sin esa vacuna, pues te juegas esos años, ¿no? O esos beneficios. No, claro, totalmente, ¿no? Es decir, tienes, imagínate, ¿no? Un tratamiento que te está curando. Si no te puede curar, te está alargando la vida, muchísimo. Pero resulta que te mueres por un virus que lo podías haber, como mínimo, minimizado. Claro, tampoco aquí podemos garantizar que todo el mundo vacunado no va a tener el virus, ¿de acuerdo? Pero como mínimo seguro que minimizamos el riesgo. Claro, dices, pues igual no valía la pena ponerse la quimioterapia, no lo sé, ¿sabes? Porque claro, es que estás jugando, ¿no? a lanzarte por un acantilado sin paracaídas.
si caigo bien, pues qué bien, mira, me vuelvo a lanzar, ¿no? Ostras, quizás ¿no? Te dan una oportunidad, aprovéchala, ¿no? Que realmente pienso que es, no sé, creo que es la forma en la que hay que plantearse la vida en los tratamientos. Tenemos esos tratamientos que están mejorando a nuestros pacientes, están dándoles una supervivencia con unas calidades de vida espectaculares. Pueden hacer su vida, si no normal, casi normal. Pueden salir con sus amigos, con sus parejas, pueden tener sus viajes. Encima los tratamientos, ahora tenemos muchos tratamientos orales que nos permiten que el paciente se lo pueda tomar en casa, con lo cual no tiene ni que venir al hospital o tiene que venir mucho menos. Ostras, que perdamos esa opción de vida por no vacunarnos primero y luego que no la pierdas, pero que tengas la angustia de a ver dónde voy a ir, a ver dónde estoy, vigilo aquí porque claro, sí que son negacionistas, pero hasta cierto punto. Y cuando cogen la infección, luego a ver si les pueden vacunar, porque a ver si así les va bien la vacuna una vez infectados. Claro, es decir, sí, ¿no? Es una situación complicada esa. Carles, ahora me surgía la duda, no sé si habéis visto datos de si por tipos de tumores, es decir, si algunos pacientes oncológicos por su tipo de tumor pues tienen una mayor o menor sensibilidad a los efectos secundarios de la vacuna, o si tienen, bueno, no sé si habéis visto algún tipo de dato que por tipo de tumores, o realmente lo importante es el estado de avance de la enfermedad. Sí, bueno, como te he dicho antes, este es un análisis preliminar que hemos hecho para intentar, en la medida posible, poder tener datos para nuestros congresistas, ¿no? Para nuestros compañeros socios de SEOM, que los pudieran tener justamente para este congreso, ¿no? Porque entendíamos que era el momento fundamental para poder hacerlo antes de poderlos enviar a otros congresos y además. No tenemos esos datos porque no los hemos buscado, pero sí que es verdad que la idea es tenerlos, la idea es diseccionar, vamos a decir, todos los datos para poder tener y poder derivar esos datos pues, a las distintas sociedades, ¿no? El SEOM es el paraguas de la Sociedad Oncológica de España, pero luego tenemos distintas sociedades de mama, de pulmón, de digestivo, de colon, tal. Pues esos datos enviárselos a cada una de las sociedades para que hagan también sus recomendaciones. Es decir, si acabamos, como bien dices, viendo que, yo qué sé, en el cáncer de mama la vacuna X produce más efectos secundarios que la vacuna otra, pues eso yo creo que lo tienen que saber las sociedades para que puedan tener pues, su forma de actuar con respecto a sus pacientes, ¿no? Y esa es la idea, sí, está pensado hacerlo. Lo que pasa es que ya te digo, a día de hoy era un tema en el que no nos daba, aparte la presentación da para lo que da, tampoco podíamos dar mucha más información porque no cabía, ¿no? Con lo cual entendíamos que la información que teníamos que dar era esta, ¿no? Es decir, un poco el descriptivo y aquellas cosas más importantes, ¿no? Las toxicidades de primera y segunda dosis y realmente el beneficio en calidad de vida que ocasiona el hecho de vacunarse. Bueno, nos quedan ya solo unos minutos. Quería preguntarte, Araceli, también un poco por tu experiencia antes de la vacuna. Si en algún momento dudaste o tuviste miedo, ¿no? de que te pinchasen la vacuna y o fue algo a lo que te lanzaste sin duda. No tenía miedo. La verdad es que para mí el hecho de poder estar protegida, por más efectos secundarios que me pudiera dar la vacuna, no los tenía. Sinceramente no tenía miedo a esto. O sea, estaba deseando que llegara el momento de que me vacunaran. Y bueno, en mi familia todo el mundo igual, ¿eh? O sea, ha sido una fiesta, cada vez que hemos vacunado a alguien era una fiesta. Y muy contentos todos de, ya te digo, hemos podido hacer celebraciones familiares que teníamos pendientes, quedar con amigos al aire libre, cosas que, bueno, que todo el mundo estamos deseando hacerlo, ¿no? Y que con la vacuna pues nos hemos visto mucho más seguros y con muchas ganas de hacerlo. Y bueno, yo creo que nada, esperando la tercera, si es necesaria la tercera, pues la tercera, no hay ningún problema. O sea que no me preocupa si tengo que estar un día con el brazo aquí medio tonto o si tengo unos días de décimas. Esto no me preocupa en absoluto.
Hombre, yo, si quieres, esto que comenta Araceli fue uno de los problemas, y bendito problema, para el estudio. Es decir, el estudio se aprobó al final el 11 de mayo. Bueno, al final los TAMES se reúnen cuando se reúnen, tenemos los datos, claro, fue rapidísimo, pero aún así, siendo rapidísimo, el 11 de mayo. Nosotros queríamos que aprobase antes. ¿Por qué? Porque estaba pasando justo lo que está comentando Araceli, es que se vacunaban todos los pacientes. Es decir, no había un tema de decir, bueno, ya tendremos muchos pacientes a partir de mayo. No, es que en mayo no sé qué porcentaje, pero eso probablemente se sabrá algún día, ¿no? Pero el porcentaje de pacientes vacunados entre marzo y abril fue altísimo. Con lo cual, el 11 de mayo realmente había ya pocos pacientes que no se hubieran vacunado, ¿no? Justamente por lo que comenta Araceli, es que la gente quería vacunarse, está claro, ¿no? La gente quería, y de hecho te llamaban pacientes que igual hacía 4 o 5 años que ya no veías, y te decía, yo también me quiero vacunar, ¿no? Pacientes que no cumplían los criterios de estar recibiendo un tratamiento de quimioterapia, es decir, no estaban en una fase de inmunodepresión, simplemente estaban haciendo su vida normal, con la gran suerte de no tener ningún tipo de tumor en sus controles, y te llamaban para que les vacunases, ¿no? Sí, podían colarse, ¿no? Para colarse, ¿no? Sí, la verdad es que es una de las cosas que más... uno de los triunfos más evidentes, ¿no? de la medicina de los últimos años es tanto la efectividad de las vacunas como el cambio de vida que ha supuesto tras la pandemia. No sé si para terminar queréis hacer una conclusión sobre, pues, tal vez personal en tu caso, Araceli, y bueno, también tú, Carlas, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista médico, este asunto, tal vez en tu caso, si nos puedes comentar también qué otras preguntas nos quedan por responder en este campo, ¿no? Araceli, por favor. Simplemente agradecer al doctor Pericay que me haya invitado a hacer esta conferencia, porque ha sido un placer estar con vosotros y compartir mi experiencia, pues que es la mía y nada más, pero que, bueno, pues agradeceros el poder haber contado conmigo, y aquí me tenéis si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta. Gracias. Pues yo, la verdad es que luego vendrá el agradecimiento a SEOM, pero antes yo lo que querría agradecer es al Sistema Nacional de Salud nuestro, a la gente que lo gestiona, con muchas dudas a veces, porque realmente está claro que a veces dices, coño, pero en lo que son las vacunas, realmente chapó. Es decir, ha sido espectacular, y agradecer a toda la red que se ha tejido para que se pueda hacer todo lo que se está haciendo, no solo en pacientes con cáncer y en tratamiento, creo que es a nivel de todo el sistema sanitario. Es decir, en estos momentos el que no se ha vacunado es porque no ha querido vacunarse, ahí la cosa se complica, pero nadie, me da la sensación, puede decir que no se haya vacunado. Ese es el primer agradecimiento que creo que todos compartimos, me imagino, ¿no? El segundo, y bueno, no sé si tiene que ir delante o no, pero es agradecer a SEOM y a su presidente saliente ya, a Álvaro, que fue una persona que cuando yo me puse en contacto con él, fue la primera persona con quien me puse en contacto para comentarle esta idea y la capacidad de poder ir para adelante en el estudio. No me dejó ni terminar de explicársela, es decir, me dijo, sí, ya, vamos a por ello. Bueno, pues agradecer a SEOM y a Álvaro, está claro, como persona de referencia en este estudio, porque si no, si él me hubiera dicho que no, pues quizás estaríamos en otras circunstancias o con otros conocimientos, o estaríamos haciendo otras cosas, no sé. Pero pienso que esto nos va a dar, y lo que yo comentaba con él y con la gente de SEOM y con la gente de Persei y Vivarium, que son los que han hecho la plataforma, y es que tendremos datos en español.
los vamos a publicar en inglés, seguro, ¿no? Pero los datos serán en español, porque, bueno, yo he leído mucho y por desgracia no he visto ningún Pérez ni ningún nombre español en todos los New Englands y demás que se han ido publicando. Es decir, que no, esto no va a ser un New England, ¿eh? No, ahora no me quiero meter ahí, pero sí que esta evidencia la podremos publicar en español, con gente española, coño. Creo que también es importante y SEOM ha estado ahí detrás promoviendo y promocionándola, con lo cual agradecer. Y está claro, agradecer a los pacientes y a los investigadores que son al final los que hacen posible, ¿no?, que podamos hacer estudios de esta magnitud, ¿no?, de 2.000, más de 2.000 pacientes. No es fácil reclutar tantos pacientes y realmente pues ahí están y nos van a dar mucha información que podremos poner al servicio de todos los oncólogos y todos los pacientes. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer tener esta conversación, yo creo que muy interesante. Les cedemos el testigo ahora a nuestros siguientes invitados y nada, muchísimas gracias de nuevo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Adiós. Adiós.